Soy Tamara Hidrobo y en este episodio de La Cuchara Poderosa, cuchara que ustedes saben no solamente sirve para servir el arroz, sino también para raspar el cocolón, un nuevo mensaje al señor Julio José Neira. Ustedes saben, soy Tamara Hidrobo, me encuentran en mis redes sociales como Tamara Hidrobo, sin H y con B larga, y también con el hashtag Mijita Poderosa. Al señor Julio José Neira, nuevamente, secretario general de la Administración Pública, un puesto desde donde él se siente poderoso, impune y capaz de mostrar sus pendejadas de una forma tan ya vergonzosa, ni siquiera graciosa, sino vergonzosa. Al señor Julio José Neira yo le había dedicado un trino y lo repetí en esta semana para decirle que es un pendejo. Pendejo para la Real Academia de la Lengua Española, dícese, es una persona cobarde, pusilánime y un poco tonta. No creo que sea un insulto, sino más bien la descripción de la realidad, de la personalidad de un tipo como Julio José Neira. Un tipo que desde el poder, que ya creo que va al 15º nuevamente, 16º, ya no sé en qué rol de poder está el señor Neira, pero lo que sí sabemos es que es un amiguis intimísimo del señor Daniel Noboa Sin. Me pregunto yo, ¿será que el señor Julio José Neira también estuvo en el estadio viendo el partido de la Tricolor? Seguro se fue de viaje también con el señor presidente como parte de esa comitiva que nadie sabe y nadie comprende y nadie se enteró quién hace parte de esa comitiva. Creo que las pendejadas que estamos viendo desde el ejercicio del poder de este pobre y triste señor que lo único que tiene es poder y estupidez en su cabeza para creer que desde donde está puede mentirle al país y engañarle y hacer creer a todo un país que lo que él dice es verdad, a mí me causa bastante gracia y seguramente por mis trinos, por mis posteos en la red social X y por estos videos que sé que ustedes se van a encargar en hacerles llegar a él, me seguirán atacando, buscando y rebuscando cosas. Sigan buscando, busquen lo que quiera, señor Julio José Neira, lo que sí va a encontrar de mí, que creo que no es ningún delito ni ningún crimen, es que yo soy siempre una mujer y he sido una mujer consistente en mis ideas, en mis luchas y en mis afectos. Yo no escondo mis amistades ni mis afectos y creo que tampoco esas amistades y esos afectos, como tratan de posicionar las estupideces que sale desde su cuenta bastante pendeja, hacer creer que una mujer como yo, que tiene todo el derecho a tener su vida personal, íntima, privada y hasta pública, que quieran criminalizar mis amistades y mis afectos. Vayan, busquen, vean, y mientras más trolls lleguen y más trolls caigan, mi mensaje más duro suena y me indica también, señor Julio José Neira, que usted se incomoda con mujeres más capaces y más inteligentes que usted. Creo que lo que estamos viviendo en el país, y este es mi mensaje de verdad a la ciudadanía, al pueblo del Ecuador, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que desde la estupidez y el ejercicio del poder de esta forma perversa, criminal, pretenda idiotizar al país y pretenda tratarnos como lo que ellos son? El señor Daniel Noboa Sin viajó a los Estados Unidos y todo el Ecuador sabíamos que no se iba a trabajar por el bien del país o a buscar soluciones para la falta de empleo, de seguridad, de medicinas, de infraestructura, de educación que viven todos los días en el país. Tampoco se fue a los Estados Unidos para asegurarse que existan peritajes legales, transparentes sobre aquellas muertes o aquellas personas que aparecen muertas y cuyas razones de su deceso quedan en la oscuridad y en toda la sensación de que lo que sucedió fue o pudo ser un crimen o un delito, inclusive de Estado. No, el señor Daniel Noboa no se va a los Estados Unidos a buscar soluciones para el país, se va a pasearse. Y el Ecuador ya se ha acostumbrado a esos paseos, a esas mentiras, a que el señor Daniel Noboa, por ser presidente del Ecuador, haga con su poder y haga con el país y haga con los recursos públicos del bolsillo que sale de ustedes, de los impuestos, de las remesas de las y los migrantes, lo que le da la gana, cuando le da la gana,
como le da la gana, sin nadie que le ponga límites, sin ninguna norma y ley que trate de balancear ese abuso del poder que él tiene y que se sabe impune. Se fue a los Estados Unidos sin rendir explicación, con una comitiva que no sabemos si el señor Julio José Neira también hizo parte de esa comitiva, pero que parece que la señora Lavinia Balbonesi no estuvo presente ni fue parte de ese viaje, porque en el video captado de sorpresa en el estadio, en el estreno de la tricolor del equipo del Ecuador contra Côte d'Ivoire, el partido que obviamente perdimos, yo que soy futbolera también, pues me dolió esa pérdida. La señora Lavinia Balbonesi no estaba ahí. Y el mensaje a la señora Lavinia Balbonesi: mijita, date cuenta. Pero si ya lo sabes y no haces nada, ¿qué podemos hacer? El señor Julio José Neira trató de distraer toda la atención nuevamente del escándalo que su jefe, su ñañi, su amiguis de infancia, de juventud hizo nuevamente al aparecerse en el estadio cuando no informó, no dijo nada. Es que ya sabemos que arrasa con las normas, que pisotea y escupe sobre la Constitución del país, y se sabe además que no le importa lo que hace, porque de verdad no le importa ni el pueblo del Ecuador ni las necesidades del pueblo del Ecuador, porque además lo que le importa es servir a su verdadero pueblo, que es los Estados Unidos, porque es donde él nació. Al señor Daniel Noboa no le duele el país, no le duele el Ecuador, no le duelen ustedes, porque simplemente no tiene ninguna conexión. Lo que le sirve al señor Daniel Noboa de forma bastante perversa es hacer uso y abuso del país, de los recursos del Ecuador, de los recursos públicos para irse a pasear y para hacer lo que le da la gana, sin nada que le detenga y sin nada, ni nadie que le ponga límites. Si el señor Daniel Noboa está haciendo lo que está haciendo, es porque el pueblo ecuatoriano se lo está permitiendo. Y acompañado de las pendejadas del señor Julio José Neira, ahora tratan de posicionar o de recordar o de repetir aquel video de los audios que salieron de Rafael Correa para distorsionar o para tratar de cambiar un poco la atención de la opinión pública. Señor Julio José Neira, el hecho de que usted sea un pendejo no significa que el pueblo ecuatoriano lo sea también. Al menos se nota que a mujeres como yo, a usted le incomoda tanto que tiene que ir a tratar de silenciar o de fastidiar y no lo va a lograr. ¿Y usted cree que nos vamos a tragar esas piedras de molino con el mismo videíto que usted saca una y otra vez porque el cerebro, la capacidad intelectual no le da para pensar un poquito más? Ni mucho menos tiene usted los arrestos de mirarle a los ojos al pueblo ecuatoriano y contarle la verdad sobre Progen, sobre ATM y sobre Helbert, entre otros casos más. Y desde su infinita e inefable estupidez, usted cree que puede llenar de esas tonterías a la mente de la gente del Ecuador, que sabemos que usted está mintiendo, que sabemos de su ineptitud, que sabemos de sus intenciones y que conocemos, y no solamente que conocemos la realidad que está viviendo el país, sino que las ecuatorianas y los ecuatorianos sienten y les duele ese vacío y esa ausencia de derechos. Ayer le gritaron al señor Daniel Noboa: vago. No solamente que salió el partido, porque creo que eso es lo de menos. Un partido de fútbol pasará y seguirá. Y la identidad del pueblo ecuatoriano no se resume en un equipo de fútbol, aunque sí nos reunimos para encontrar esa identidad. Porque hay algo más doloroso y más duro que nos une a las ecuatorianas y a los ecuatorianos. Y es el abandono del gobierno del que usted, señor Julio José Neira, hace y es parte de la destrucción de la institucionalidad, de el ocultamiento de la verdad sobre casos muy sensibles de corrupción histórica, de robo a las arcas del pueblo ecuatoriano, como es el caso Progen. ¿Y usted cree que desde donde está va a tratar de silenciar la realidad que duele, que se siente y que se vive todos los días en el Ecuador? Mientras su amiguis, inclusive seguramente usted, están paseándose, están gozando de la buena vida y del dinero que además siempre han tenido. Y tienen el descaro, la crueldad de robarle al pueblo ecuatoriano y viajar con
recursos públicos para pasearse y gozarse entre pizzas, cervezas y amiguis, mientras en el país se están desangrando, mientras arrebatan la vida a mujeres que han sido fiscales, mientras tenemos un caso que nos está ubicando en el relato y en el conocimiento internacional de la mujer, de la vida de una mujer como fue Mónica Silva, que apareció o que fue arrebatada en situaciones bastante oscuras, que inclusive se apagó la luz mientras se retiraba el cuerpo de su casa, donde ella vivía. Porque así actúan ustedes, así se mueven ustedes en la oscuridad, en el silencio, en lo oculto, porque no son capaces ni siquiera de salir fuera de las puertas, de los closets para decir quiénes son realmente y mirarle a los ojos al pueblo ecuatoriano y decirnos y decirles a las personas que más lo necesitan que están trabajando de verdad por ellas y por sus derechos. Porque tenemos a esmeraldas, a madres y a padres llorando el asesinato y el arrebatamiento de la vida de sus hijas y de sus hijos, porque tenemos personas endeudadas, porque han buscado la salud pública que nunca llegó y han tenido que buscar recursos o endeudarse para buscar esa atención en el sistema de salud privado que también es inhumano en el Ecuador. Y así, todos los días y todos los dolores que las mujeres y los hombres en el Ecuador viven. Yo apenas soy una ciudadana. Yo soy una mujer activista que lo único que tiene para luchar es una cuchara. Es sentarme detrás de mis cámaras, de mis aparatos, de mis dispositivos, de los espacios que he creado. ¿Sabe para qué, señor Julio José Neira? No solamente para decirle que usted es un pendejo, la verdad, sino para desahogar esta frustración y esta impotencia que yo tengo de no entender cómo es posible que en el Ecuador ya no exista dignidad ni las dignas rabias, iras y furias que se necesitan para decirle a usted que se vaya con sus pendejadas a otro lado, porque el rol de poder de servicio que usted se supone que está ocupando como secretario general de Administración Pública, lo único que hace es seguir pudriendo todos los sistemas y todo el Estado ecuatoriano que no está ahí para servir o para garantizar derechos, sino para que ustedes se sirvan y para que ustedes se exploten y para que ustedes usen y abusen de esos recursos. Y ahí estamos las ciudadanas y los ciudadanos como yo, para decirle que por más intentos irrisorios que haga de distraer, de poner narrativas, no le creemos. Y si tiene los arrestos y la valentía que usted no tiene ni siquiera para salir de las puertas de sus propias identidades, porque no los tiene, debería mostrar y debería decirle al país que esos audios cortados, editados y esas pendejadas que usted postea en su red social X son apenas una partecita acomodada al discurso que usted manda, o que seguramente a usted le mandan, porque de acá creo que no le da tanto, pero muestren todos los audios, díganle al país la verdad. ¿Y sabe por qué nunca lo van a mostrar? Porque no les conviene, porque su verdad es la mentira que están tratando de imponer y posicionar y que no lo están logrando y que su desesperación es tal que lo único que les sirve más o menos para distraer la atención, pero se les rebota, inclusive con mucha más fuerza y con mucha más claridad que su capacidad intelectual es de este tamaño y que no es sino más que un pendejo, tratar de acusar a Rafael Correa, al omnipresente, al que usted, le tiene miedo, le temen, porque el señor Rafael Correa regresa al país y se les cae todo, desde el tablero político, el poder político y el control de la posibilidad que ustedes tienen o creen tener de sostener sus privilegios para siempre y por siempre. Y para acabar las ridiculeces, tanto trabaja el señor Daniel Noboa por el bienestar del Ecuador, que todo lo soluciona desde una tienda de licores finos. Obviamente, es tal su capacidad y se me caen los adjetivos, desde estupidez hasta pendejada intelectual, de creer que le van a decir al pueblo ecuatoriano que están trabajando por la seguridad, por el empleo, por la salud, por los derechos que están arrebatando todos los días, desde una reunión que el presidente Daniel Noboa sostiene y tiene a través de una foto en una licorería, en una tienda donde se despensan, se venden licores, y no cualquier cosa, no caña banavita, no shumir, no cristal, no,
vinos caros, y de ese ambiente de élite del cual usted desesperadamente se agarra para poder existir. Y aún así, hacen el papelón y nos demuestran a las personas y a la ciudadanía que no les importa nada y que se creen impunes. Y mi mensaje a la ciudadanía, quienes se hacen eco de mis palabras, que replican mis videos, que usan mi contenido, que está ahí justamente para que se expanda ideas como las mías, pensamientos como los míos, es de verdad, si es que tenemos un gobierno como Daniel Noboa que hace lo que hace con el país, otra vez cuando le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana, y no pasa nada, y lo hace porque se siente impune, ya no es culpa del poder total y absoluto que tiene Daniel Noboa. No, ya no es culpa ni de él, ni del señor Neira, ni de nadie de quienes hacen parte y forman parte del círculo cercano del poder de Daniel Noboa. No, ya no es culpa de él. Es culpa de ustedes que lo están permitiendo. Cuestiónense, ¿qué están haciendo en sus casas, en sus barrios, en sus ciudades para permitir tanto maltrato, tanto abuso, tanta falta a la verdad, tanta mentira, tanta crueldad y tanta capacidad de burla que hace Daniel Noboa desde ese poder, acolitado por tipos como Julio José Neira, que no tiene ni siquiera la capacidad intelectual, no se diga ni moral ni ética, para trabajar por el país y para servirles a ustedes que necesitan y requieren, demandan de derechos. Y lo único que hacen es arrebatarles todos los días, parece a veces de verdad, lo digo con mucho dolor, hasta la inteligencia. Soy Tamara Hidrobo y este fue otro episodio más de La Cuchara Poderosa. Ojalá que la próxima podamos hablar de partidos de fútbol, de resultados futbolísticos y no de dolores, de identidades que duelen por ser ecuatoriana.